con 4 minutos y de forma puntual le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el capitán Andrés Pazmiño Manrique, director ejecutivo de INOCAR. Vamos a conversar con él sobre estos fenómenos, entre ellos el fenómeno Niña Modoki, que lamentablemente han dejado por ahora 16 muertos por la etapa invernal, varias localidades declaradas en emergencia. Muy buenos días, estimado director ejecutivo del INOCAR. ¿Sí nos escucha? ¿Me confirma? ¿Se cayó la conexión? Bueno, en breve lo vamos a tener. Vamos a tratar de hacer nuevamente contacto con él a esta hora. Son 8 de la mañana con 5 minutos. Hace pocos minutos nos acaban Muy de... buenos días. Sí, ahí nos escucha. Sí, perfectamente. Muy buenos días. Correcto, ya lo había presentado. Gracias por estar con nosotros. Se habla de 3 fenómenos que en este caso se han registrado, entre ellos el fenómeno Niña Modoki, sobre la etapa invernal que se vive hoy por hoy en nuestro país. ¿Qué se sabe al respecto sobre este fenómeno del Niña Modoki? Bueno, en el Pacífico suroriental existe una oscilación del sur, que es una condición en el que la presión, el viento y la temperatura superficial del mar como variables tienen un promedio digamos así, de valores y umbrales que permiten establecer niveles superiores e inferiores. Existen dos principales que se conocen, la niña y el niño. En la actualidad lo que tenemos en el Pacífico suroriental, en la parte central mantenemos eh, valores con anomalías que están del promedio 0,2 más abajo en el Pacífico central. Y en las costas ecuatorianas, anomalías cálidas de 1,1 y en zonas como Bahía hasta 29 grados centígrados. Personalmente, yo no lo llamaría así, más bien depende de las condiciones que estamos viendo una transición en la región de esta niña débil, cambiando ya una fase neutral completa en toda la región. Sin embargo, en nuestras costas, frente a las costas, lo que vemos son variables que generan las altas precipitaciones y que hemos visto ya un superávit de precipitaciones en todas las estaciones meteorológicas de la costa ecuatoriana. Y estas variables son el viento y la presión. Viento, no tenemos un viento que aleje la masa, digamos, que genere vientos alisios que hagan que el agua central, que está un poco más fría, permita evacuar el agua que tiene con anomalías y que permite la directa evaporación. Entonces tenemos una anomalía de temperatura superficial del mar de 2 grados que evapora y que converge con una baja presión en la costa, producto de la alta humedad que tiene el Jet Panamá, que es una generación de vientos con alta humedad, y eso genera las lluvias en la zona costera. Este Jet Panamá, influenciado por la zona de convergencia intertropical. Zona de convergencia es la zona donde se produce esta una baja presión que permite la formación de estas cantidades de humedad y que facilita la precipitación. Entonces tenemos el acople de la parte oceánica y la atmósfera que se está produciendo en nuestras costas. El monitoreo estamos haciéndolo permanente, tenemos las boyas, las estaciones meteorológicas, y que ya se evidencia que existe frente a la costa ecuatoriana una estructura en Esmeraldas, Manta y Libertad ya de origen de este desplazamiento de alguna manera tropical hacia nuestras costas. Y vemos también estaciones como que ya están en el centro del país, cerca de la isla del Plata, que ya tiene 2 grados de anomalía. Es básicamente lo que hemos visto. Entonces, en la región, en el fenómeno como tal, que es el fenómeno, es la índice de oscilación del sur, que en superávit, llamémosle niño, y en escasez de lluvias, niña. Al momento, la región está iniciando un proceso de transición
del Niño neutral, y en la región frente a la costa nuestra, por este acoplamiento que ha tenido la atmósfera con el océano, tenemos una parte de la temperatura superficial que ayuda a evaporar y parte de los vientos con alta concentración de humedad proveniente de vientos que transportan la humedad en la parte alta de la atmósfera, de la parte sur, y eso del oriente hacia la costa, y también de la parte de Panamá, vientos superficiales que se conoce como Jet Panamá, y toda esta convergencia está generando las precipitaciones que al momento tenemos. Estimado, para que la gente que nos está escuchando, para que se den estas fuertes lluvias, se necesitan, asumo yo, el tema de la temperatura, no, caliente y frío, y este choque de temperaturas provoca la lluvia, como cuando a uno le da fiebre, ¿verdad? Y escalofrío le produce esa sudoración, o suda mucho, ¿verdad? Más o menos para poder asociar. Estas dos temperaturas vendrían de la parte de Galápagos, creo que le escuché a un especialista, ¿verdad? Y estos choques de temperatura han hecho y han provocado que se den estos fenómenos. Le consulto, ¿es de esa forma? ¿Y hasta cuándo, más o menos, según los estudios que ustedes ya los han realizado, hasta cuándo en nuestro país se van a registrar lluvias intensas? Se habla que hasta abril, supuestamente. Ya, justamente lo que indica usted. Tenemos por un lado un incremento de la temperatura del mar. Esto lo que provoca, estos 2 grados de temperatura, provoca evaporación. La evaporación, al acoplarse con la atmósfera superficial, tiene alto contenido de humedad. Esta humedad viene de la parte norte, sur de Colombia, y también en la parte más alta de la atmósfera, de la humedad que viene de la parte sur de la Amazonía. Todo se está convergiendo en la costa. Esto está provocando el superávit de precipitaciones. Esto directamente está asociado a condiciones de viento y precipitación que son variables. En lo que me indica específicamente, en base a las perspectivas de precipitación y al considerable riesgo de incrementos, lo que se ha visto es, digamos, las precipitaciones posiblemente hasta el 15 de marzo. Hemos hecho el pronóstico por 7 días, que se establece un tiempo, un periodo en el que se espera que a partir más o menos de la quincena de marzo haya una disminución en la ocurrencia de las precipitaciones, más no en su intensidad. Es decir, la intensidad de las precipitaciones serán de forma variable, sin descartar la posibilidad de ocurrencia de tormentas eléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener precipitaciones posiblemente hasta el 15, en frecuencia un poco menor, principalmente del norte, en zona de Esmeraldas, donde tiene mayor influencia la condición esta de alta humedad en la parte de la atmósfera y temperatura alta de la superficie del mar, y condiciones que podrían intensificar tal vez nuevamente a finales de marzo. Sin embargo, toda esta época invernal es hasta en la transición, va desde marzo hasta mayo. Entonces es una época de invernal sí, que la tenemos, y en esta época invernal tenemos por un lado elevado la temperatura superficial del mar y por otro lado alta humedad de la atmósfera contenida de vientos que traen esa humedad provenientes de la parte alta de la atmósfera de la Amazonía y provenientes del Jet Panamá, que es la parte sur de Colombia. Esa humedad en la atmósfera con la alta temperatura del mar está haciendo o está ayudando al efecto de precipitaciones. Esa generación de vientos o cambio de gradientes de presión permitirá que nosotros tengamos que evaluarla y ver cómo se van presentando los pronósticos de precipitaciones, pero esto se va a mantener en precipitaciones intensas a moderadas hasta el 15 de marzo, y posiblemente en la época invernal vaya reduciéndose, pero tenemos también que nuevamente potencialmente podría transportar cantidades mayores de humedad, específicamente del norte, al final de marzo.
Eso es más o menos la situación que se está presente frente a las costas ecuatorianas. Correcto, y sería estas lluvias que hasta mediados de abril o puede ser un poquito más, se dé a nivel de todo el país o básicamente la costa, porque según los últimos cortes o según las últimas actualizaciones o reportes del INAMI, la costa o el litoral es donde más afectaciones se han dado por las lluvias constantes. También se han dado lluvias fuertes o consideradas fuertes en la sierra. ¿El país como tal se va a ver afectado hasta a mediados de abril un poquito más o solo la costa? Bueno, el INOCAR justo en las estaciones costeras, el INOCAR es del Servicio Meteorológico Marítimo. Nosotros tenemos las estaciones insulares, Galápagos, y las estaciones costeras para puertos y para toda la actividad marítima. Específicamente, en base a eso es lo que hacemos el pronóstico y la predicción. El contexto de la interacción que existe en el borde costero entre la temperatura superficial y la parte atmosférica adyacente es la que vemos y la que produce en la zona costera toda la actividad que hemos visto. Ya el INAMI es quien tiene las estaciones a lo largo del callejón interandino, Piedemonte y en la Amazonía, y son quienes son los que tienen la información más detalle y específica relacionado a toda la actividad de precipitaciones del país. Estimado, según lo que ustedes han manejado, aparte de las lluvias fuertes, también se hablaba de oleajes, ya hablando obviamente con el tema del océano como tal, ¿no? Para este fin de semana, ¿qué se espera? ¿Oleajes, el tema del fin de semana en No, carnaval? los oleajes en el pronóstico que tenemos esta semana no los tenemos, son condiciones normales, no están previstos primero por que no existen vientos considerables en la costa y tampoco tenemos formación de oleajes por alguna tempestad o de mar profundo. Estas no hemos visto el trasladarse hacia nuestra costa. Esta semana no tenemos ningún tipo de oleaje, tampoco está ningún tipo de aguaje. Son condiciones ideales en la costa ecuatoriana. Correcto. El fenómeno Niña Modoki nos está escribiendo ahora, en este preciso momento, un amigo oyente nos está escribiendo y dice, estamos escuchando la entrevista. ¿Por qué el fenómeno Niña Modoki se lo ha determinado y se le ha puesto Niña Modoki? O sea, nuevamente yo le digo, lo que estamos viendo en nuestra costa o el índice de oscilación tiene dos valores. Un positivo, cuando hay lluvias, precipitaciones, temperatura superficial del mar alto, mm, nivel del mar alto es niño. Cuando el nivel del mar, es decir, la masa caliente, no está presente, el nivel del mar es bajo, la temperatura superficial es de bajo nivel, es niña. Niña Modoki es una condición que el Pacífico Central es de ascendencia japonés. El Pacífico Central es un contraste. El Pacífico Central se mantiene frío el borde, frente a nuestras costas, mantiene caliente. Pero eso tiene que darse y teniendo en consideración que las masas de agua o la estructura vertical de las masas de aguas tenga la misma consideración, tenga el mismo valor de temperatura. Lo que hemos visto es que la parte superficial frente a nuestras costas, lo que se ve a través de imágenes, vemos ese efecto de que esté en anomalía de temperatura. Pero no vemos en la región de abajo de su superficie tampoco esa anomalía. No lo precisamos como Niña Modoki, más bien es un inicio de transición en la parte central, de Niña a parte neutral, y en nuestra zona norte, nuestras altas precipitaciones, más la alta temperatura superficial del mar, están presentes. Sin embargo, el nivel del mar se mantiene en promedios normales. Entonces, estas anomalías nos indican que está en un proceso transitorio el océano, que estamos de una fase neutral en la parte central, entrando ya posiblemente a mayores cambios en mayo, que necesita establecerse su condición para que toda la zona ya entre en un periodo de cambio con la estación, de un cambio de
de enfriamiento del mar en forma general a un calentamiento del mar. Entonces, lo que estamos viendo es en nuestra zona superficial, mantenemos por 3 semanas un incremento de hasta 2 grados de temperatura. Pero bajo esa masa superficial tenemos elementos como la termoclina, como el gradiente de contenido calórico de la parte superficial del océano, que se mantiene en valores neutros. Entonces no lo podemos llamar de esta manera todavía. Sin embargo, debemos tener y considerar que estas anomalías de temperatura superficial de 2 grados, más el comportamiento de la atmósfera, de los vientos con alto contenido de humedad, se están acoplando, están convergiendo y generando las precipitaciones que no se van a disipar porque estamos primero en una época invernal y segundo porque el mar mantiene esos 2 grados por varias semanas y los vientos también están proveyendo de alta humedad a la atmósfera. Mientras una de las condiciones o el viento y la presión cambien en la atmósfera o la temperatura cambie del mar, vamos a mantener las precipitaciones. Es importante entender eso porque el fenómeno, o para llamarle fenómeno, tiene que ser regional y el fenómeno como regional se mantiene en una condición cambio regional de niña neutral y en nuestra zona, si bien está neutral, pero hemos visto ya 2 elementos indicadores fundamentales que nos hacen ver que efectivamente estamos ya entrando en una fase de transición que tiene que ser monitoreada y prevista los cambios de marzo al mes de mayo. Correcto, estimado. Febrero fue el mes, en comparación a enero, febrero y marzo, febrero fue el mes con mayor fuerza, hablando de las lluvias, ¿verdad? ¿Cómo se analiza marzo? Ya usted nos dijo que hasta abril se esperan lluvias, hasta mediados de abril probablemente, ¿no? ¿Marzo cómo va a ser? ¿Va a ser la misma intensidad, lluvias fuertes durante todo el mes o van a ser lluvias con menor intensidad? Ya, efectivamente, se espera que a partir de la quincena del mes de marzo haya una disminución en la ocurrencia de precipitaciones, pero no en su intensidad. O sea, vamos a mantener eh, la, menores lluvias, pero se va a mantener las intensidades que hemos visto. Y estas intensidades se mantendrán de forma variable dependiendo de las condiciones, sea de esto, de la atmósfera, por los vientos o el ingreso de humedad a la parte superficial del océano y el acoplamiento que tiene este océano. Entonces estamos viendo una variabilidad en ese sistema y esa variabilidad genera estos procesos. Donde establecemos que va a haber mayor intensidad va a ser en la parte norte, desde, digamos, la zona de Esmeraldas, y esto también, de alguna manera, en la actualidad, vamos a también viendo que la alta cantidad de humedad que en la zona de, digamos, sur, en el Golfo, estamos también manteniendo una intensidad que posiblemente, como le digo, disminuye en la ocurrencia de precipitaciones, más no en su intensidad, de forma variable, sin descartar posibilidad de tormentas eléctricas. Y estas condiciones nuevamente podrían volverse a intensificar dependiendo de estos acoplamientos, tal vez a finales del mes. Pero esto es lo que tenemos de alguna manera, dependiendo de las cantidades de humedad que se transporte, sea esto por los vientos o desde el océano hacia la atmósfera. En comparación al invierno del año pasado, este invierno ha sido más fuerte y más potente, ¿verdad? ¿Ha llovido más en comparación al invierno del 2024? Sí, efectivamente, lo indiqué. Todas las estaciones meteorológicas del perfil costero tenemos superávit. No tenían, las que no tienen son las de Galápagos. Sin embargo, a pesar de esto, el año pasado no teníamos esto. Entonces, el año pasado la condición era totalmente, o sea, hubo mayor influencia de la niña. ¿Por qué Esto sí, Galápagos, ¿por qué Galápagos ahora sí está con lluvias considerables?
en comparación al año anterior. Galápagos tiene también la presencia de un contenido, digamos, calórico que proviene de los vientos del Jet Panamá que está influenciando la zona y el acercamiento a zona de convergencia intertropical, modificando un poco la condición de humedad. Y alrededor de las islas existe también un incremento de la temperatura del mar que mantiene de la misma manera convergiendo humedad, pero en menor cantidad, porque el mar, como es mar abierto, no tiene la misma, digamos, anomalía de temperatura que vemos en el continente. Estimado, si bien es cierto, se espera que no llueva tanto acá en nuestro país, se habla de que supuestamente hay más fenómenos que, además del Modoki, se estarían registrando. ¿Cuáles serían estos otros fenómenos? Bueno, como le dije, la marea no tenemos aguaje, tampoco eso podría ser por atracción del Sol y la Luna, no lo tenemos en la presente semana, podría darse cíclicamente cada 15 días aguajes. Eh, el otro fenómeno podría ser oleajes anómalos que no los tenemos porque no se han formado mar adentro, tempestades o generación de energía en movimiento, desplazamiento a través de vientos hacia nuestra costa. No les tenemos previstos para las próximas semanas. Entonces, al momento lo que tenemos son no llamémosle fenómenos, sino condiciones de variabilidad. Un fenómeno es que tenemos muy elevada temperatura frente a las costas, con 2 grados de temperatura que se genera alrededor, digamos, del Golfo de Guayaquil y hacia, hacia Manta, hasta Manta, y unos 60 millas, unos 120 kilómetros, una masa anómala de temperatura superficial del mar, y esto está evaporándose y está entrando en una convergencia con los vientos superficiales que tienen también alto contenido de humedad, y eso nos está propagando las precipitaciones que sería de alguna manera que para este invierno consideradas por estos efectos. No sé si estoy bien o quizás me pueda equivocar. No se considera un fenómeno oscilación Madden-Julian. Me están escribiendo, dice que este se ubica en los trópicos afectando la frecuencia e intensidad de lluvias. Cuando está activa, se intensifican las precipitaciones. ¿Qué tan cierto es lo que nos acaban de escribir? Bueno, y la variabilidad interestacional de la atmósfera, viento y presión, que está a menudo relacionada con la selección Madden-Julian, puede afectar significativamente las condiciones de la superficie y del subsuelo del Océano Pacífico. Como le dije, la superficie tenemos medición, tenemos anomalía de 2 grados hasta 2 grados frente a nuestras costas. En el subsuelo hemos visto termoclina y otros contenidos calóricos que no tienen ese contenido calórico. Entonces está en una fase niña, en un proceso transicionario, es decir, pasamos de estar bajo el promedio a llegar al promedio. Entonces, en esa transición se encuentra. Y esto está relacionado con una actividad que es básicamente del debilitamiento significativo de los vientos, específicamente de los de bajo nivel, y esto genera unas ondas que en el océano se llaman las ondas oceánicas Kelvin, que se propagan hacia el este y que traen esas fluctuaciones de condiciones calóricas a la parte subsuperficial. Al momento, como le indico, tenemos en la parte superficial sí ya clarificada que alrededor de la costa ecuatoriana tenemos anomalías de temperatura, y eso es lo que está generando en acoplamiento con la parte atmosférica el alto contenido calórico y de evaporación, las precipitaciones que estamos sintiendo en el presente año. Correcto, gracias, estimado Andrés Pazmiño, director ejecutivo de INOCAR, que estuvo con nosotros acá conversando sobre la etapa invernal en nuestro país, y como usted lo mencionó, se esperarían lluvias no tan fuertes
desde 15 de marzo y lluvias que se van a registrar hasta mediados del mes de abril. Gracias por estar con nosotros. Yo en la intensidad van a posiblemente ser de la misma intensidad, pero va a haber, van a ir variando esporádicas a más frecuentes, esporádicas más frecuentes, y eso es la parte de la, digamos, de invernal, que estamos siendo un invierno fuerte, sentido por este incremento de la temperatura del mar y de la condición de la atmósfera que trae humedad de otros sectores como son la parte sur de Colombia y también en la alta atmósfera el transporte de humedad desde la Amazonía a la costa ecuatoriana. Gracias, estimado. Gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio. Que tenga buenos días. Gracias, igualmente. A esta hora, luego de esta